Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Nos vamos acercando al final de esta temporada y hoy estoy muy emocionada por tener de invitada a una exalumna muy brillante, muy dedicada y que además tiene una experiencia muy importante para el tema de hoy. Luciana Rodríguez es estudiante de terapia física, jugadora de fútbol por más de 10 años y formó parte del equipo representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2022. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias, mi Natalia. Ok, hoy hablaremos precisamente de la educación en el deporte, no solamente porque hay que brincar en la tendencia, sino porque hay que aprovechar para mirar precisamente con otros ojos en lo que representa nuestro país a nivel educativo. La educación física y el deporte suelen verse únicamente como una cuestión de salud o entretenimiento, pero son terrenos profundamente políticos, éticos, comunitarios. Y abordar esto desde una perspectiva crítica y reflexiva, muy en la línea de cuestionar las estructuras que moldean nuestra autonomía y convivencia, abre grietas interesantísimas para el debate. Ahora, si mirar la educación desde la filosofía te interesa, te invito a que te suscribas al podcast desde la plataforma donde nos estás escuchando y hagas clic en la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. También puedes encontrarme en redes como Natalia Gutiérrez Edu y ahí podemos ampliar la discusión. Ahora sí, empecemos en el tema y primero quiero hablar de la enseñanza de educación física en México. Todos los que estamos escuchando y bueno, también en otros países hispanohablantes que nos escuchan, tenemos recuerdos a lo mejor más nítidos de la experiencia de la clase de educación física que de otras cosas en la infancia. ¿Cómo se enseña el movimiento desde la infancia? Creo que es algo que merece la pena ser estudiado, porque bueno, o sea, la mayoría de las personas es muy crítica y es normal, o sea, siempre estamos tratando de mejorar las cosas, ¿no? Pero ¿cómo ves tú actualmente el cómo se enseña el movimiento en las escuelas en la infancia y qué estamos perdiendo de vista en este aspecto? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que en lo que es por ejemplo, la enseñanza de educación física, aquí en México, creo que hace falta que, por ejemplo, los maestros les enseñen a los niños a la hora de la clase de deporte, decir, a ver, vamos a, no sé, este día, no sé, les voy a enseñar a jugar fútbol. Bueno, para empezar es enseñarles a ver cómo se golpea un balón, cómo se hace un pase, o sea, enseñarles las bases de cada deporte, porque de ahí puede que algún niño o incluso una niña pueda llegar a descubrir cierto potencial que ni siquiera sabía que, pues sí, que era bueno en ello y que ese potencial se pueda desarrollar a un futuro, incluso llegar a un nivel profesional. Eso me interesa porque precisamente, o sea, yo creo que muchas veces el maestro de educación física se enfoca en desarrollar, pues, habilidades a lo mejor hacia la motricidad, hacia algunos puntos que precisamente van a ser importantes de acuerdo a la edad, pero precisamente el conectar los puntos que te llevan a jugar un deporte no es algo que veamos todos los días. Yo no lo recuerdo, probablemente sucedió, pero yo no lo recuerdo. A ver, puedes patear el balón así, así y asá. Puedes hacer este movimiento, puedes hacer lo otro. Y obviamente hay movimientos que son mucho más grandiosos, mucho más heroicos, ¿no? Pero bueno, o sea, eso surge una vez que ya puedes jugar. Y el no pasar por estas etapas, que dices, a lo mejor, no sé, un alumno puede tener muy buena, no sé, motricidad, pero si no le enseñas este movimiento, nunca va a descubrir que en realidad ese deporte que le estás pidiendo que juegue, pues lo podía hacer bien. Sí, así es. Porque
precisamente, no sé, yo recuerdo educación física, pues el calentamiento, los movimientos repetitivos, em, las filas, y la clase de educación física era este momento en el que todo el mundo ya quería salir a deportes, ¿no? Sí, Bueno, muchos, no sí, sí todos, recuerdo. pero No, pero sí recuerdo. pero no es nada más un entretenimiento. ¿Qué otras cosas observas? Por ejemplo, la competencia. ¿Cómo manejar el aspecto de la competencia en una clase que es competitiva? Uf, bueno, pues yo creo que para manejar eso de la competencia, siento que en vez de verlo más como una competencia, verlo como algo en que divertirse. O sea, que vean el deporte como algo divertido, que se puedan relajar, que no haya presión, porque a veces yo recuerdo que cuando jugaba con los niños siempre, no sé, usaban esa imaginación para decir, no, es que yo en este partido yo voy a ser Messi, yo voy a ser Cristiano, yo voy a jugar como este jugador. Entonces escogían a qué jugadores representar, digo, usando esa imaginación. Ujú. Y yo creo que es más importante eso que verlo como algo, pues sí, como verlo algo como competitivo, porque a veces eso llega a ver cierta presión en los niños, en de que no, pues es que no soy lo suficientemente bueno que tal compañero o compañera. Entonces, creo que debe verse más así, como divertirse. Algo que me llama mucho la atención en el aspecto del deporte es precisamente que uno aprende a sentir su cuerpo, o sea, no es lo mismo uno ir caminando por la calle y saber que, o sea, no sé, me duele la rodilla o entender este tipo de cosas a el entendimiento que logras sobre tu cuerpo desde el deporte. El, el, el conocimiento que te da, que no es un conocimiento teórico, obviamente, pero ok, vamos a estirar y entonces por fin relajas un músculo y es como, ay, qué rico, qué paz, qué padre. Sí, Y este tipo de cosas no las vemos mucho, bueno, al menos a mí no me tocaron en mis clases de educación física. Y sin embargo, yo diría, son esenciales para todas las personas. Hay mucha gente que no sabe que precisamente cómo funciona su cuerpo, que precisamente el ejercicio le enseña a conocerlo, que distintos tipos de ejercicios, o sea, no es lo mismo un ejercicio de cardio que un ejercicio de peso, que un ejercicio, o sea, cada deporte te va a dar y cada tipo de ejercicio te va a dar un conocimiento nuevo sobre tu cuerpo y es un conocimiento que se vuelve muy práctico. así es. Incluso saber a qué intensidad, eh, Ujú. cuál es la intensidad correcta de hacer los ejercicios, pues sí, de cómo se practica el deporte, porque a veces uno dice, no, pues, por ejemplo, que ha habido casos de estudiantes que van al gimnasio de la escuela y entre ahí amigos que dicen, no, a ver, de que a cuánto vas a que yo voy a cargar más peso y de ahí suceden lesiones porque no hay ese conocimiento de a ver hasta dónde tu cuerpo te permite realizar ciertos movimientos y pues sí, que tú sientas que realmente sí hay efectividad, que lo estás haciendo bien. O sea, creo que es importante eso, recalcar la intensidad de cómo vas a hacer esas actividades. Eso que dices me encanta porque yo recuerdo mis clases de educación física. El calentamiento era fuerte y en el calentamiento yo creo que al menos yo, no sé, me imagino que varios de mis compañeros dábamos todo en el calentamiento. Pero porque no había, o sea, nada más te estaban gritando de que sí, más rápido, más esto, más lo otro. Y entonces ya, o sea, para el calentamiento ya estábamos quemados y era como, odio la clase, o sea, no lo estoy disfrutando, me siento mal jugando, me siento así como, no es una sensación agradable. Y vas normalizando, ¿no? De que no me gusta el deporte y no se trata de eso, precisamente es de todo lo contrario. Claro, Yo no creo que alguien que haga deporte, o sea, no creo que haya una persona en este planeta que no pueda disfrutar el deporte. Más bien no le enseñaron le presentaron el deporte de esta forma
que te cansa, que te duele, que todo, pero no como una diversión, no como una relajación, no como este momento de cooperar con el cuerpo. Así es. Sí, yo creo que, por ejemplo, en lo que es la actividad física debería de, bueno, cada vez ya se está viendo, yo he visto resultados como en las redes sociales, que los influencers dicen, ay, pues yo me voy a inscribir a un Hyrox, no, pues yo me voy a inscribir a un maratón, pero es increíble cómo he visto que empiezan ahora de no haber disfrutado lo que es una clase de deportes que te pedían, no sé, por ejemplo, que nos pedían correr, no sé, 5 vueltas a la cancha. Y hasta Ujú. había incluso alumnos y alumnas que ya estaban caminando, y lo típico de que el coach que los estaba regañando de que: "Oye, de que no estés caminando". Y cómo ahora de, no sé, de haber tenido que 8 años, a esa persona tener 20, 23 años, 24 y decir: "Oye, corrí un maratón y lo disfruté, me encantó". Es algo increíble, o sea, cómo es también la perspectiva, cómo vas a ver cómo vas a ver la actividad física o el deporte, y no verlo como una tarea, verlo como, a ver, este es un tiempo para ti y solo para ti, entonces hay que disfrutarlo y no verlo como, pues sí, una tarea más de nuestro día a día. Ahorita que mencionas, a los influencers, es que todo lo que acabas de decir me resuena muchísimo, porque yo creo que el punto en que alguien empieza a disfrutar el deporte, lo quiere compartir. Y hay muchos influencers que precisamente no disfrutaban el deporte, lo empiezan a disfrutar y entonces abren un Instagram o abren una cuenta de algo y entonces ahora se trata, a lo mejor no son expertos en nada, pero quieren compartir eso y les empieza a ir bien y pues empiezan a aprender, ¿no? Pero, ¿y si esto sucediera en la escuela? O sea, y si uno aprendiera que te puede gustar correr o jugar tenis o jugar lo que sea, bailar, no sé, desde que estás en la escuela. Y sucede para mucha gente, creo que fue tu caso, Sí, pero no para todo el mundo. Y aquí el chiste es volver a ese, no puede haber una persona que haga deporte bien y que no le guste. exacto. Sí, y es que también, por ejemplo, yo, pues, desde la primera vez que me enamoré con el fútbol, decir: "Guau, qué padre se sintió pegarle el balón o jugarlo". Yo durante muchos años lo que no me gustaba hacer era salir a correr. No sé, si yo, después de entrenar, a lo mejor un fin de semana que mi papá me decía: "Oye, pues vamos a correr 5 kilómetros". Y yo: "No, es que a mí no me gusta correr. No, yo no corro". Y ves como de: "Pero, pues, es lo que tú necesitas para rendir en el fútbol, porque en el fútbol estás corriendo". Digo: "Claro, estás corriendo hacia un balón, estás compitiendo, pero ya con el tiempo también uno se va dando cuenta de que también el deporte puede ser un apoyo emocional. Por ejemplo, a mí yo no lo había visto así en mi vida, hasta ya hace poco, ya entrando en lo que es prepa y universidad, entre esas etapas, ahí sí lo empecé a disfrutar. Dije, oye, está padre, o sea, esto me hace sentir más relajada, me hace sentir pues que ahorita no tengo ningún pendiente, ningún peso en el mundo, entonces, sí se puede disfrutar. Digo, y también puede que haya gente que diga: "No, pues bueno, a mí no me gusta o no me gusta correr y no lo disfruto". Bueno, pero a lo mejor hay gente que con por ejemplo, el pádel que Ujú. ahorita es lo más popular, pues porque a la gente le entretiene. Y sí, hasta que está de moda, sí, sí está de moda, pero por algo a la gente le gusta hacer esa actividad, ese deporte. Sí, el poder encontrar, pues sabemos que somos distintos, que cada persona es única y el poder brindar experiencias distintas para precisamente encontrar eso que te gusta, para divertirte haciéndolo, etcétera. Creo que el deporte tiene muchas lecciones que enseñar, que no suceden necesariamente dentro del salón de clases, Sí, como por ejemplo, respetar esta diversidad de, a mí me gusta correr, a ti te gusta el fútbol, a mí me gusta, no sé, la gimnasia, porque sabemos que en otros países, en educación física, existe la infraestructura, existe la posibilidad de hacer deportes
que tienen pues exigencias mucho más altas a nivel de costos, como es la gimnasia, como son otras cosas, y qué padre poder descubrirlo en el marco de una materia de la escuela. Así es. Ahora, ¿cómo puede ser el deporte escolar precisamente un espacio para descubrir las propias capacidades y no un filtro de exclusión para los menos aptos? Porque no sé, para mí también una imagen muy frecuente de las clases de educación física es, vamos a hacer equipos para jugar lo que sea, o sea, fútbol, básquetbol, etcétera. Y entonces tú y tú escogen a los miembros de su equipo. Sí. Y no está padre ser el último, ¿no? No está padre ser el que No, nadie quiere escoger de que, no, mejor sí quédatelo tú. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que mucha gente tiene la experiencia y y esa experiencia ha marcado el no me gustan los deportes. así es. Em, ¿Cómo hacer que la clase no se vuelva un punto de exclusión? Uf, pues yo creo que es una muy buena pregunta, porque, híjole, yo creo que en eso sí lo entiendo, porque sí, no está padre ser como que, pues estar ahí esperando a que te elijan y que todo el mundo vea que tú eres la última opción, no está padre. Ujú, Entonces, yo creo que ahí a lo mejor debería también entrar pues, lo que es el maestro y decir: "¿Saben qué? Yo voy a ser el que va a hacer los equipos y esto va a ser un trabajo de equipo en conjunto, vamos a divertirnos". O sea, incluso entre ya en la escuela, en lo que es en los deportes, también ha habido lo que es, pues sí, conocer nuevas personas, hacer amistades. Entonces, incluso es de las maneras menos esperadas. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que en el fútbol digo: "No, pues, me cambio de equipo", y es, okey, conocer a nuevas personas, pero de ahí empiezas a hacer tu círculo, o sea, empiezas ujú, a sentir que hay unión. Entonces, sí es un tema difícil, es un tema difícil porque, como decías, pues, hay gente que desde ahí ya lo puede relacionar como que: "No, es que a mí no me gusta el deporte", por la sensación de exclusión, pero también puede suceder de lo contrario, decir: "Oye, no, sí me gusta el deporte", porque vivieron esa experiencia de crear amistades, de trabajar en equipo, de divertirse. Entonces, sí es un tema difícil de contestar, siento yo. O sea, tiene su, no sé, tiene su arte. su arte Me exacto. encanta porque yo tengo la teoría de que no es que haya personas menos aptas, es que hay niños que no alcanzaron a desarrollar ciertas cosas, Así es. pero, o sea, a lo mejor si hay gente que nace con algo, no sé, pero en la mayoría, o sea, nosotros que no somos atletas de alto rendimiento o si la gente promedio que si llega a practicar deportes porque lo disfruta y no porque tiene que ir a competir en alguna cosa, Ujú. creo que tenemos la capacidad de aprender movimiento porque el cuerpo así funciona, ¿no? O sea, unos con más facilidad que otra, pero son cosas que se pueden aprender con la práctica Así y es. obviamente con el deseo de aprenderlas, porque creo que en el deporte todavía se nota más cuando no tienes ganas de hacer algo. ¿Qué tan realista es? O sea, tú como desde tu carrera de terapia física, ¿qué tan realista es? Y segundo, ¿qué hacer? O sea, no todo el sistema de la educación física es basada en detectar aquellos que son muy talentosos para que después vayan a las olimpiadas o no sé, sino cómo hacer que la educación física sí detecte talentos, pero también se convierta en este espacio seguro donde todos aprendan a disfrutar las cosas, a disfrutarlas incluso siendo adultos, porque también somos un país donde, ya hice como 5 preguntas en una, pero somos un país donde los adultos rara vez practican deporte. Y muchas veces es de que, ay, no, es que yo ya estoy grande, ay, no, es que las rodillas. Y dices, realmente sí puedes hacer deporte, pero no tenemos la costumbre. Entonces, bueno, número uno, resumiendo, Sí, porque yo, a ver, ¿con cuál primero?
Sí, la primera es, eh, ¿realmente existe esta imposibilidad para algunas personas de hacer deporte o es una cuestión que se puede aprender? Pues, yo creo que es una cuestión que se puede aprender, porque es como va el dicho de los deportistas, no nacen, sino se hacen, porque Ujú. ahí es cuando, pues, ha habido miles de casos de deportistas que, por tan solo enseñarles lo que son las bases del deporte, la técnica, los movimientos, de ahí ellos ya pueden sacarle potencial. Y más si es algo que realmente les gusta mucho. Entonces, yo creo que sí se puede desarrollar eso. Y yo creo que a veces, si algo yo he descubierto a mis 23 años, es que, también llegamos a autolimitarnos y no lo Muchísimo. intentamos. O sea, nos quedamos así de que no, es que, como decías, no, pues es que por la rodilla no voy a poder. No, es que, no sé, es que estoy muy chaparra o no, es que pero hasta que lo intentas te vas a dar cuenta, y a lo mejor, pues, puede que salga lo contrario, que digas: "Oye, no, tanto tiempo que le tenía miedo a esto y no, y soy buena, o sea, soy buena en esto". ¿Hay alguna edad en la que ya no se puede hacer deporte? Ah, no sé. Pues, realmente, yo creo que, em, es que depende. No solo depende de la edad, depende de qué tanta actividad física hizo la persona durante toda su vida. Por ejemplo, hay Okey. gente que para los 40 años ya no pueden correr o ya no pueden hacer algún deporte porque vivieron una vida muy sedentaria. Yo he visto Okey. videos de, no sé, de algún viejito de 80 años corriendo un medio maratón. Y digo, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que pudo correr 21 kilómetros? Pero, pues, es también saber, bueno, a lo mejor él desde muy joven, pues, se dedica a correr. O nunca dejó de hacer ejercicio. También depende Ujú. de qué tanto hiciste actividad física, ejercicio en tu vida. Me encanta esto, me encanta. Por ejemplo, algo que a mí me llamaba mucho la atención es el caso de Noruega. Se Ujú, hablaba en las Olimpiadas de invierno a principios de año, que Noruega creo que fue uno de los países más premiados y en realidad tienen una población mucho más reducida que otros países que estaban en la punta del medallero. Y ujú. decían que pues obviamente está muy extendida la práctica del deporte, son muy buenos para detectar talentos, pero al mismo tiempo que en los deportes competitivos, yo creo que todos los deportes son competitivos, no sé, Sí. no había, como que no daban resultados, o sea, por ejemplo, no sé, vamos a jugar fútbol en la escuela y nadie está contando los goles, una cosa así más o menos. Y Ujú. me llama la atención porque, ¿qué tanto es que uno cree, o sea, uno se la cree al momento de que va ganando, o que uno nunca va ganando y de repente, y como no te estás dando cuenta de eso, como no estás midiendo esos resultados, no te desanimas, y entonces viene la alza de talento después, no sé cómo llamarlo. Pues, bueno, es que depende también, depende de cada persona, porque, por ejemplo, en mi caso, yo si veo que algo lo estoy haciendo bien durante un juego, Lo quieres seguir pues ahí haciendo. empiezo a seguir haciendo. Y Ajá, más si es porque alguna compañera o si el propio entrenador me dice: "Bien, lo estás haciendo bien, Luciana", sí, pues para mí es como: "Okey, lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor". Y hay okey. gente que le sirve lo contrario, que dice: "No, pues no me está yendo bien en este partido, en esta competencia", pero pues ahí hay gente que sí se llega a inspirar, que llegan a tener esa, pues sí, a tener esa esperanza, ¿verdad? Es que depende mucho de la mentalidad de cada deportista. Pasemos precisamente al tema de la salud mental, ¿Okey? porque hablábamos cuando preparábamos este episodio de la actitud de entrenadores, de la actitud de maestros de educación física y el impacto que tiene esto en la salud mental de los atletas o de los alumnos. ¿Ahí qué nos podrías decir? Bueno,
Yo creo que, por ejemplo, aquí en México, siento que todavía, lo que es la cultura en el deporte, siento que todavía está muy enfocada en tener que aguantar, lo que es, el dolor, o lo que son las molestias, físicas, o incluso ha habido muchos atletas que, pues, llegan a creerse mucho esa frase de: "Ay, es que el dolor es parte del éxito", o si llegas a, no sé, No, a no pain, no gain. no pain, no gain, es como, pues sí, pero también hay que conocer los límites del deportista, físicamente y emocionalmente. Digo, también eso de que no, es que no puedes descansar porque si no vas a perder nivel, pues no, o sea, porque eso también la exigencia del mismo entrenador al deportista, el que no, todavía puedes hacer más, puedes hacer, no sé, 100 más o 10 más, pues puedes llegar a provocar que el deportista llegue a lesionarse. Ujú. Entonces, siento que, por ejemplo, en el deporte femenino puede haber, mucha presión, sobre todo con la apariencia física, y también lo que es pues sí, lo que es el peso corporal, así como en los deportes de gimnasia, de, ¿qué más? Pues, de atletismo, también de clavados, creo que ha habido deportistas que, pues, realmente sí han llegado a compartir experiencias acerca de cómo han tenido, esos momentos, esas experiencias con sus entrenadores o entrenadoras también, que les han exigido, que les han hecho demandas físicas, para poder rendir mejor, entre comillas. Me llama la atención precisamente, bueno, el tema del peso es algo fuertísimo porque precisamente es de las pocas, o sea, de las cosas que menos podemos controlar, Sí. ¿no? Lo que hablábamos antes del episodio, simplemente como mujeres variamos de peso durante el mes, durante el día, y entonces estas variaciones que sí tienen un impacto real, a lo mejor en el deporte, dependiendo de qué deporte sea, pues Ujú, es algo que no podemos controlar. así es. Yo creo que yo siento que un entrenador realmente, en vez de, pasar los límites, hacia el deportista, también puede que en vez de eso sea alguien que pueda influir más en la confianza, en la autoestima y, pues, que claramente el deportista siga practicando el deporte. Digo, siento que eso sí lo podría hacer mejor el entrenador en este caso, y no tanto exigirle o no enfocarse tanto en lo malo, sino ver cómo se puede sacar el potencial del deportista de una manera positiva. Y precisamente la sabiduría que tiene que desarrollar un entrenador para encontrar esos puntos medios, ese balance de las cosas entre empujar al atleta a así lograr las cosas de las que es capaz, pero al mismo tiempo proteger su salud mental y física y no empujarlo de más porque, no sé, hay una competencia en 2 semanas y entonces ahorita tiene que alcanzar al nivel, pues a veces el cuerpo no lo alcanza, ¿no? Creo que hace mucha falta, sobre todo aquí en México, lo que es un sistema de apoyo, en que haya y también hace falta la comunicación entre, por ejemplo, en un equipo profesional, consiste de lo que es el entrenador, el auxiliar, el psicólogo, el nutriólogo, el, fisioterapeuta, entonces, el preparador físico también. Entonces, siento que también hace falta esa comunicación entre todo ese equipo, todo ese conjunto de personal para, pues, sí discutir sobre el deportista, a ver cómo está emocionalmente. A ver, psicólogo, tú que tuviste tantas sesiones con este deportista, a ver, dinos cómo lo ves, qué analizaste. Y en el entrenador también, por ejemplo, influye lo que es hay algo que se llaman microciclos, no sé si alguna vez lo has escuchado, No, pero cuéntanos.
Los microciclos básicamente es un plan de entrenamiento. Existe lo que es microciclos, que es una semana, y macrociclos, que es un mes o más de un mes. Entonces, es importante, la tarea importante que tiene el entrenador es, por ejemplo, en la parte física de los deportistas, es la dosificación de ejercicios, la intensidad, qué tan intensidad quieres que hagan los entrenamientos los deportistas. ¿Lo quieres a un 50%, un 70%, un 80%? ¿Y cómo vas a hacer para que el deportista rinda en esa semana de entrenamiento, de lo que es lunes a viernes, y a lo mejor la competencia es el sábado? ¿Cómo vas a hacer que esté al 100% para la competencia, sin que se lesione? Me encanta porque esto convierte el deporte en algo súper estudiado, súper medible, que obviamente hay aspectos no medibles en esto, me imagino también, pero ya te da más información, más datos para tomar decisiones, no nada más basadas en el yo quiero obtener esto, ya sea yo como entrenador o yo como atleta, sino Sí, precisamente basarnos en la información que se tiene disponible para poder aprovechar y llegar hasta donde se puede llegar, pero de una buena manera. así es. Y me imagino que esto también va muy relacionado con el recurso económico. Sí, Y la parte de, somos un país donde el recurso no siempre llega ni siquiera a las escuelas, o sea, tenemos escuelas sin muchas cosas esenciales, sin agua a veces. sí, Y es fácil pensar que entonces el deporte pues no es una prioridad. La mayoría de los niños aprenden el deporte o empiezan a practicar el deporte dentro de la escuela. Una escuela que no tiene recursos, pues está dificilísimo y a lo mejor va a haber niños que tienen mucho talento, que además les haría mucho bien para concentrarse en sus clases, etcétera. Pero ahora quiero que nos cuentes precisamente por qué es importante invertir económicamente en el deporte, qué efectos tiene, qué pasa si nos invierte, etcétera. O sea, es explorar un poquito el área económica. okey. Pues, yo creo que es importante que sí haya esa suficiente inversión en lo que es en todo. Yo digo que en todos los deportes, yo no voy a decir que en uno específico, yo creo que en todos los deportes debería ser igual, porque a final de cuentas, este país tiene muchos deportistas y es, pues, así lo podría decir, mucho talento desperdiciado. Todo por el tema de que es que, cada deportista, no sé, tienes que pagar tu propio boleto de avión, tienes que pagar la estancia, las comidas. Entonces, yo no, o sea, para mí es increíble cómo puede ser posible que ha habido casos de deportistas que tengan que sus familias pagar todo, los uniformes, los viajes, las competencias, incluso la fisioterapia. O sea, que Ujú. y creo que sin este apoyo económico, pues realmente le estás quitando las alas a los deportistas en sacar su mejor, pues como su mejor potencial y nivel a algo profesional. Entonces, le estás quitando esa aspiración en algo que es bueno. Y llega un punto en el que el deportista, pues por esa falta económica dicen, bueno, pues ya no me voy a dedicar a esto, a lo que soy bueno, y me voy a conformar con, no sé, otra aspiración, otra meta, pero no va a ser la misma sensación que el deporte que te gusta hacer. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que un deporte, cuando es caro, tarde o temprano, la familia o el mismo deportista termina por hartarse, ¿no? Y es más fácil que justo cuando ya estás a punto de ser muy, muy bueno, no sé, una lesión, cualquier cosa, pues es caro y tiene un impacto en la economía de la familia, son obstáculos a nivel económico y también mental, entonces es como, dices, bueno, hasta aquí. Y a lo mejor era algo perfectamente sobrellevable con el recurso adecuado, pero no se logra. O, por ejemplo, no sé, pienso en otro contexto. em,
Hablábamos precisamente de niños que descubren lo que les gusta en un nivel inicial y si no hay un buen programa de educación física, si no hay la suficiente infraestructura en la escuela, si no hay, sí, los recursos adecuados, pues cuántos niños no se van a dar cuenta de lo que les gusta, cuántos niños no van a descubrir que precisamente el deporte les hace bien. Sí, creo que también pienso yo que muchas veces el crecimiento deportivo ya casi creo que depende pues más del esfuerzo personal y familiar que el sistema deportivo actual. Y quiero hablar ahorita de un sector de atletas en particular, para entrar en el tema del deporte femenil, de las brechas que todavía existen en temas de género. Porque, por ejemplo, en la escuela, si observamos un patio escolar promedio, la cancha suele estar monopolizada por los niños y a lo mejor una o dos niñas que se ganaron con mucha fuerza su lugar ahí, pero las niñas suelen hacer otra cosa en el recreo, ¿no? Las niñas están platicando, las niñas están jugando matatenas, es que todavía juegan matatena, pero están haciendo otra cosa, ¿no? Y los niños son los que juegan fútbol predominantemente. Casi todos los niños están jugando algún deporte y las niñas no. Entonces, ¿cómo abordar esto? ¿Qué sucede? O sea, ¿es un aspecto psicológico, social, el punto de que las niñas prefieran usar el recreo para otra cosa? ¿O de verdad es un tema de preocupación? Depende, por ejemplo, en lo que es en el, pues sí, en este aspecto del deporte entre los niños y las niñas, pues también van a haber niñas que no necesariamente vayan a ver el deporte como algo que les gusta hacer. Por ejemplo, Ujú. hay niñas que dicen, bueno, pues a mí en el recreo, pues, no sé, a mí me gusta, pues en vez de estar ahí jugando con los niños fútbol, pues estar jugando básquet. Pero yo creo que esto es algo más, es que puede ir también, puede ser social también, puede también influir en tu círculo en tu círculo social. También yo creo que puede haber casos de que entre amigas o entre amigos digan, no, es que si tú estás jugando, no sé, si un niño que dice, es que yo quiero jugar, no sé, jugar básquetbol con las niñas. Y que los amigos Ujú. digan, no, pero es que eso nomás es que no, o sea, eso como que te hace ver mal o no sé. Pero, pues, ahí ya la persona ya se está convenciendo de que no, pues, es que eso, pues, no, o sea, por el tema, ¿cómo lo puedo explicar? Sí, Pues los estereotipos de género. sí, así es, por el estereotipo de género, también puede ser, pero sí puede influir también en el aspecto social que psicológico. Yo siento que en mi época hubiera ayudado la separación de niños y niñas en educación física, que es algo que tú sí tuviste. Sí. Em, ¿Cómo lo ves tú? ¿Está padre? ¿No está padre? ¿Ayuda? ¿No ayuda a que las niñas participen más en el deporte? Pues sí, sí puede ayudar, pero también sí puede ayudar eso, esa división, em porque también hay que pensar, pues, ¿cómo se dice? Pues, por ejemplo, el cuerpo de una niña no es lo mismo un cuerpo de un niño. Ujú. Entonces, también son diferentes aspectos físicos en cuanto a resistencia, fuerza también. Entonces, hay veces pero también yo creo que sí se puede implementar eso de que sea mixto, pero Se puede llegar a funcionar en ambos sentidos. sí, puede llegar a funcionar en ambos sentidos. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando a mí me ponían a jugar con las niñas, sí era divertido porque, por ejemplo, en el fútbol, pues sí era divertido porque yo sabía que tenía esa habilidad fácilmente de jugar cualquier deporte, realmente no nomás fútbol, pero se me hacía aburrido porque no había ese mismo nivel de competencia que con los niños. Entonces había veces que yo decía, no, es que yo quiero estar con los niños jugando porque acá hay realmente competencia. Ujú. Entonces,
Sí, puede ser mixto también. Ok, qué interesante los dos aspectos, que a lo mejor hay que saber variarlo, ¿no? Sí. Saber implementar ambas cosas. Ok, ahora, la participación de las niñas en el deporte, sobre todo en el deporte escolar, pensando en, a lo mejor no todas van a lograr un nivel altísimo en el deporte, pero pueden aprender a disfrutarlo y pueden aprender a, pues, extraer todos los beneficios que hay para ellas. Quiero pensar ahora en cómo esto se refleja en los espacios que las mujeres ocupan después. Si las niñas disfrutan menos, o sea, bueno, participan menos en el deporte, esto se puede llegar a reflejar en el espacio público, en el espacio social, por los estereotipos que existen. O sea, si ahorita permitimos que digan, es que las niñas no juegan fútbol, eso va a significar a lo mejor aceptar que después digan, es que las mujeres no participan en finanzas o en ingeniería o en, no sé, cualquier área profesional que queramos ver. ¿Tú qué opinas de esto? Ahí sí, el que una mujer, por ejemplo, no, que haya eso de que, es que como la mujer es un decir, como la mujer no puede hacer no puede ser capaz de practicar un deporte, pues tampoco puede ejercer otra ambición, o pues sí, lo que es otra meta. Yo creo que pues todas tenemos diferentes cualidades. O sea, pues sí, diferentes cualidades. Va a haber mujeres que van a ser realmente buenas en el fútbol, en el básquetbol, en el tenis, en cualquier deporte. Y también pero eso no significa que no vaya a haber mujeres que no sean buenas en la economía, en la política, en lo que es, por ejemplo, en leyes, en la medicina. ¿Tú creerías que enseñar en la escuela, o sea, no enseñarlo, porque al final lo que uno enseña a lo mejor entra por un oído y se sale por otro, pero el permitir la experiencia de que en un equipo sea realmente mixto, igualado cantidad de niñas, bueno, son 11 jugadores, pero una cantidad adecuada de niñas y de niños dentro del equipo, que normalmente suele haber una niña si es que dejan entrar a una niña. Em, ¿Crees que eso le enseña también a los niños que a futuro no hay espacios que sean solamente para hombres? Sí, sí, estoy de acuerdo. A lo mejor alguien que crece sabiendo que las niñas siempre han ocupado un espacio en sus grupos, pues va a entender que no está bien, que no es normal. Ahorita platicábamos de este tema y me interesa muchísimo. ¿Las atletas mujeres se lesionan igual que los atletas hombres? Yo creo que igual no. Ok. ¿Qué nos puedes decir en ese aspecto? Porque Pues mencionabas una investigación sí. reciente. Bueno, pues se ha dado a conocer, por lo que es en el fútbol femenil, que ha habido muchos casos de la misma que han tenido las futbolistas, de la misma lesión, de lo que es el ligamento cruzado anterior, Ujú. en el que al principio nadie podía entender por qué, a qué se debía de esa lesión, hasta que se llegó a una investigación en el que dieron la conclusión de que esto puede influir en lo que es la menstruación. Ok, o sea, el ciclo menstrual haría más propensas a las atletas en cierto momento del ciclo al lesionarse. Sí, Porque también así como hay momentos de mayor vulnerabilidad, a lo mejor, o de mayor riesgo, tiene que haber momentos de mayor fortaleza, de mayor, eh, em, pues sí, de mejor desempeño. Y sí, creo que estudiar esto puede abrir muchas puertas, ¿no? Y mucha calidad de vida. así es. Incluso se puede implementar también lo que es un plan de entrenamiento
específicamente para las deportistas que están, que ahorita están pasando durante su ciclo menstrual, Ok. o hacer a lo mejor un plan de prevención, para que no sufran de una lesión, ya a nivel ligamentosa. Ujú, Entonces, sí, creo que la verdad, cada vez se está confirmando más, incluso por la FIFA, que que sí, que es algo muy propenso que una futbolista se pueda llegar a lesionar del ligamento cruzado anterior por, lo que es la menstruación, y que no nomás es eso, que también puede llegar a afectar, lo que es, la calidad del sueño, la recuperación, ¿qué más? Pues, lo que es la percepción del esfuerzo o las cargas de ujú, entrenamiento, eso es algo muy importante, que sí debería de haber cierto programa de entrenamiento o de readaptación, con una buena dosificación de entrenamiento, de tiempo de recuperación, para prevenir estas lesiones. Porque no es lo mismo entrenar o jugar, eh, sin tu ciclo menstrual a estarlo haciendo durante. ujú. Me Porque encanta porque precisamente todas estas investigaciones nos pueden llevar no solamente a un mejor desempeño, sí, sino a una mejor calidad de vida y no necesariamente solamente a las atletas. sí, sí, Ahora, en este tema también quiero tocar la mirada de los medios en el deporte en general y en el deporte femenino, porque la representación del deporte femenino en los medios de comunicación mexicano, en los medios de comunicación mexicanos en los últimos años, o bueno, históricamente ha sido, pues, deja mucho que desear, ¿no? sí, Eh, a veces o se ignora por completo a las atletas femeninas o la cobertura se centra en cosas que nada que ver con su desempeño deportivo, como su apariencia física, o que usan, o narrativas que las infantilizan, en lugar de reconocer su excelencia técnica, su excelencia humana incluso. Em, Se habla de que el deporte mexicano no le interesa a la gente, de que el deporte femenino mexicano. Se habla de que el deporte femenino no puede ganar, no puede aspirar a sueldos ni siquiera cercanos a los sueldos de los atletas masculinos, em, porque no generan el mismo interés, porque no juegan tan bien, etcétera. Pero, pues, tenemos aspectos como los horarios de difusión, etcétera, que podemos ahí discutir. ¿Cuál es tu postura en este tema? O sea, el deporte femenino, ¿dónde está y a dónde puede llegar en tu percepción? yo creo que el deporte femenino, ahorita sí siento que todavía hace mucha falta, de crecimiento en cuanto a eso, a la falta de lo que es el apoyo económico. Em, Creo que en el deporte femenino hace mucha falta tanto el apoyo económico como también psicológico, y también que haya una igualdad de oportunidades y también, que haya, sobre todo, creo que lo más importante en este caso es que haya más espacios seguros para las niñas y las mujeres deportistas. ¿Cómo? Volviendo al tema de los medios de comunicación, ¿qué tendría que desaparecer en la mirada de los medios? ¿Qué tenemos que deconstruir en la mirada de los medios de comunicación sobre la cobertura que se da a los deportes, femeniles? Siento que Siento que durante muchos años, el deporte femenino, pues, sí ha recibido, mucha lo que es, pues, sí, menos cobertura, a comparación del deporte, pues sí, se suena raro decirlo, pero Masculino. del deporte masculino. Ujú. Yo creo que siento que lo que debería de haber menos enfoque es en la apariencia física. O sea, me ha tocado ver en redes sociales
de publicaciones de, pues sí, tanto de páginas de fans, no digo de páginas oficiales, pero pues sí, de fanáticos, que publican de que, no sé, fotos de lo que es la apariencia física de las deportistas, que Ujú. una deportista en bikini, que miren cómo se ve, no sé, miren cómo se ve Alex Morgan en bikini, y es como, pues no debería de haber eso en los medios, de la Sí, apariencia como que, física, ¿y eso qué? del cuerpo y tampoco de la vida personal. Eh, Ujú. entonces, yo creo que es importante la apariencia física, porque aquí lo que importa es qué es lo que está aportando la deportista, o sea, en qué es lo que está destacando Ujú. en el deporte. Y como los deportistas hombres, o sea, sabemos, yo creo que la mayoría de los atletas masculinos sabemos de sus vidas personales lo que ellos han querido compartir. Pienso en figuras más públicas como, no sé, los Beckham, Sí, pero realmente en el caso de las mujeres hay una intrusión mayor. Y ahora volteándolo hacia el otro lado, ¿por qué es importante que los medios de comunicación sí cubran el deporte femenino? yo creo que es importante también porque esto también les puede influenciar, no nomás en el público en general, sino también en las niñas, en los niños. Ujú. O sea, ¿qué ejemplo quieres dar de esta deportista a una niña que quiere ser como ella? O sea, creo que es importante compartir más lo que son la información más relevante, que es sobre a lo mejor su historia, su rendimiento, la motivación. Yo creo que evitar comentarios que sean sexistas. Incluso siento yo que debería de en los medios incluir más mujeres periodistas y también analistas deportivas, siento yo. Me gusta mucho este punto porque sí, precisamente uno ve la cobertura de deportes y los analistas son hombres. Sí, Y a lo mejor las mujeres son esta chava guapísima que está en la cancha entrevistando a los atletas, pero desde un punto, ¿cómo te sentiste? No, no desde un análisis verdadero, no desde un pensamiento crítico, ¿no? Me acuerdo de una plática que tuvimos hace algunos años sobre cómo el hecho de que los medios cubran los deportes femeninos hacía que una creyera como niña que una también podía practicarlos. Ya ni siquiera, o sea, obviamente una niña que a lo mejor dentro de 15 años va a ir a unos Juegos Olímpicos, pues obviamente necesita esta representatividad, pero una niña promedio que dentro de 15 años va a estar, no sé, a lo mejor haciendo bici con sus amigas o yendo a la clase de pilates o yendo a cualquier cosa. Eh, la importancia de verse reflejada desde pequeña en la televisión, en atletas como a mí en mis tiempos eran las Williams, Serena y Venus Williams. Pero ahorita tenemos muchos atletas muy importantes que si prendemos la tele ahorita, en este momento, no van a estar hablando de ellas. yo creo que, por ejemplo, yo creo que es importante que en los medios, como lo había comentado, haya más referentes, más mujeres Ujú, en los medios. Por ejemplo, hubo un caso de hace poquito, creo que el domingo o el sábado, no recuerdo bien, pero fue este fin de semana, que se disputó lo que fue la final de la Champions League en Europa, ujú, que fue Paris Saint-Germain contra Arsenal. ujú, Y resulta que de que hubo una mujer ahí en los medios que formó parte pues sí, de lo que fue la final, que fue Majo González, ujú. una mujer mexicana. Eso se me hizo increíble, o sea, Sí. que esto también refleja, pues, cómo también las mujeres han tenido que, ¿cómo decirlo? Pues sí, cómo abrir ese camino también en los espacios deportivos, que Sí. por mucho tiempo ha dominado mucho los hombres en los medios, en las transmisiones deportivas.
Que muy Y probablemente ella fue la niña que se abrió el espacio para poder jugar en el recreo junto a los niños, ¿no? O sea, es esta apertura de espacios, siento que la lucha no debería ser tanta, sí, pero porque para un niño es dado que, sí, pues sí, tú puedes entrar. No es un obstáculo, o sea, me imagino que para elegir, en este caso, a los comentaristas de un juego, pues una mujer aplica, es como, ¿y tú por qué? Y esa es la pregunta que no tendría que existir, ¿no? así es. Viene esta competencia de cada 4 años enorme de fútbol. eh, y es un fenómeno que paraliza a muchos países. El día que juega tu país, ese día, pues las empresas tienen que dar el tiempo libre porque no se puede. A mí me tocó hace 4 años que dimos un día para ver el Juego de México y luego el siguiente Juego de México no lo dimos y entonces hizo un relajo porque de todas formas los alumnos lo estaban viendo. Entonces es un fenómeno que va mucho más allá de horarios y reglamentos y cosas. O sea, todo el mundo quiere estar viendo el mundo. Y hay una delgada línea entre la creación de una comunidad genuina, es decir, un tejido social que se une a través de esta catarsis colectiva de estar gritando gol no sé, las frustraciones y todo lo que convive dentro de un partido de fútbol y la manipulación de las masas a través del consumo acrítico. Hay una carga de publicidad, pero insoportable ya, ¿no? Entonces, o sea, los medios quieren hacer del fútbol una cosa, el fútbol ya es otra. Y me gustaría platicar de estas dinámicas. ¿Cómo ves, cómo consideras tú que está padre ver un partido de fútbol en el que compite tu país, en el que las emociones van a ser altas? Es que el ver un partido de la selección es una experiencia muy bonita, Ujú, porque siento yo que, pues, a final de cuentas, está representando todos esos 26 jugadores que van al mundial, representan, pues sí, lo que es el fútbol mexicano. ujú, Yo creo que es algo bonito ver cómo van a tener que, o sea, en un partido o en un mundial, pues sí, básicamente demostrar todos los 4 años que tuvieron que entrenar y prepararse para ese día, y sabiendo que va a haber mucha presión social y que también va a haber muchas críticas. Entonces, siento que es algo que también es un evento que nos unen a todos, o sea, unen a todas las familias, a los amigos, incluso en el trabajo, en la escuela, pues no sé si a ti te tocó, pero a mí yo cuando fue el Mundial del 2010, recuerdo que detenían la clase porque ya iba a empezar un partido de México. Y sí, pues ahí sí, sí. todos los niños y las niñas, todos nos juntábamos. En ese momento ya éramos todos una comunidad apoyando a México. A mí cuando me tocaba en la escuela siempre estaba la niña que ya traía las crayolitas estas para pintarte la bandera en la cara. Sí, Este, y sí, o sea, las niñas que súper organizadas ya llevaban así como que hasta las banderitas y todo, o sea, porque en clase nos dieran o no nos dieran la oportunidad de ver el juego, íbamos a ver el juego, ¿no? sí, Como maestra, no debería de decirlo, pero bueno, como maestra, pues la experiencia es un poco distinta porque depende mucho de, ¿hay alguna actividad para ver el juego o vamos a tener que no ver el juego, pero sí lo van a ver y cómo vamos a lidiar con eso? Entonces, no sé, varía mucho, pero creo que el mundial cuando estamos en clases es padrísimo. Ahorita, este año no voy a tener esa experiencia porque ya salieron de vacaciones mis alumnos, pero sí, sí lo considero de mucho valor la parte comunitaria de ver un partido durante este torneo. Ahora, ¿cómo trasladar el hecho de que somos uno de los países que más nos gusta ver el fútbol? ¿Cómo trasladar esto
a convertirnos en un país activo, porque definitivamente no lo somos. Siento que deberíamos de dejar de, pues sí, de criticar o de juzgar demasiado fácil a lo que son los futbolistas que van a ir al mundial. Ujú. Por ejemplo, en el caso de Santiago Jiménez, él se terminó la temporada de la liga italiana, de la Serie A, y él actualmente está jugando en Milán y no metió goles realmente en lo que es en la temporada. Entonces, pues sí hubo un impacto en la afición, en la gente diciendo, pues, ¿cómo es posible que van a llevarlo al mundial si no metió goles en su liga, en su club? Pero es que también es diferente, digo, claro que no debería ser así, pero es diferente que un futbolista esté disputando un torneo amistoso a un mundial, porque de ahí llega esa inspiración en los futbolistas. Entonces, a veces se nos hace fácil y también se nos hace fácil criticar la vida del futbolista, el rendimiento del futbolista sin saber qué problemas está, o si está pasando. Hablemos ahora de la tensión entre ser espectadores pasivos a la hora que estemos viendo este torneo o agentes activos en nuestras comunidades. ¿Cuál es el valor del ritual colectivo, es decir, del juntarnos a ver el partido o de ir al estadio? Que bueno, en esta ocasión yo creo que muy pocas personas van a poder disfrutar de eso. Pues el ser espectador siento que tenemos ciertas, pues sí, ciertas como expectativas, se podría decir, sí, por algo se llama espectador. Y siento que esperamos mucho de los futbolistas, siento, o de los deportistas, en este caso que ya se de México, siento que también los aficionados llegan a tener ese problema pues de criticar fácilmente a los futbolistas, de que es que por qué no están rindiendo bien, es que porque, y cuestionar todo, realmente cuestionar todo. Eh, entonces yo creo que simplemente hay esa, pues sí, cuestión de lo que es, pues sí, el consumo, lo que es las críticas, el hacer reseñas sin pensar en el impacto, pues, sobre los jugadores, el también normalizar comentarios ofensivos, incluso, pues sí, es insultar a los jugadores, más que nada difundir odio en redes sociales. Eso se me hace algo agresivo, digo, el fútbol es para, pues sí, para algo que nos pueda unir a todos. Tiene que ser una fiesta, ¿no? Creo que tiene que ser este momento de... Creo que lo que recordamos, bueno, en mi caso, no sé, a lo mejor alguien que es más fan del deporte, no, pero en mi caso lo que más recuerdo del, precisamente, la parte convivial, el poder sentarnos todos juntos, el poder reunirte con amigos, el poder, no sé, a lo mejor compartir una cena, una botana con los demás mientras ves un partido, y a lo mejor sí burlarte tantito de que, mira, tu equipo, no sé qué, pero que no llegue a agresiones, que no llegue a insultos, que no llegue a este tipo de cosas. Creo que algo bien chistoso pasa con la gente que cuestiona, pues, las capacidades de nuestros deportistas, de los futbolistas, y es que a lo mejor ese pensamiento crítico, esas ganas de cuestionar, esas ganas de ir más lejos en solucionar algo, Sí, pues se pueden ir a otras cosas, ¿no? A lo mejor no quieras atacar a los futbolistas, que son personas que tienen muchos factores que no controlan, y a lo mejor vámonos a, no sé, a lo mejor tu ciudad necesita que la gente se ponga pilas y recoja la basura y que alguien precisamente cuestione las prácticas que se están dando y entonces ahí puedes hacer mucho bien. O a lo mejor
no sé, en tu familia, en tu comunidad, hay algún aspecto que hay que cuestionar, que hay que buscar un cambio, ok, usa esa energía en ese tipo de cuestiones que siguen siendo comunitarias, pero más realistas, más a tu alcance, ¿no? Sí, así es. Em, ¿Qué piensas tú de esto de los boletos carísimos, lo que está haciendo la FIFA? ¿Qué impacto va a tener en el fútbol a futuro y en el deporte en general? Pues yo siento que eso es un tema muy, muy importante. Siento que que ya es algo, se me hace algo exagerado. Por ver un partido de 90 minutos, Ujú, más una locura. Yo creo que eso va a terminar afectando a pues sí, lo que es la afición en querer ver a los espectadores, en querer ver un partido de fútbol y más que nada la sensación de vivirlo con los futbolistas. Por eso hay veces que dicen, no, ¿sabes qué? Pues como está muy caro la entrada, pues mejor lo veo desde mi casa. Pero es como decía mi mamá, no es lo mismo ver un partido de fútbol, o sea, estar en un partido de fútbol y verlo en vivo, ujú, a verlo desde tu casa. Es una sensación sí, totalmente diferente. Entonces, sí, siento que eso va a afectar mucho a la afición en, en cuanto a no poder realmente vivir esa experiencia, o sea, junto a los jugadores. Y los jugadores, ellos lo mencionan muy a menudo, que ellos esperan, así como nosotros esperamos de ellos, pues ellos ujú, también esperan de nosotros ese apoyo. ujú. Entonces, Sí, tener su porra en las gradas. sí, y eso también puede afectar incluso en los futbolistas, por ejemplo, hubo una racha que tuvo México que empataban los partidos o perdían por una diferencia de gol, 1-0, y llegó en un punto en la que la afición se hartó demasiado por los resultados, que también es entendible, que dejaban de ir a los partidos, dejaban de ir a los estadios. Y Ujú, eso, pues, es, o sea, como una protesta. Entonces, eso también afectaba a los futbolistas, decir: "Oye, ¿por qué no está viniendo nuestra afición? ¿Por qué no está viniendo nuestro apoyo?". ay, qué interesante. Sí puede afectar en ambos lados, yo creo. ¿Crees que haya que proteger el deporte de que se vuelva algo individualista? Sabemos que actualmente muchos fenómenos, nos van aislando, ¿no? Cosas que antes hacíamos en familia, a lo mejor como ver una película, ahora cada quien tiene su dispositivo, sus audífonos y cada quien ve lo que le gusta para que no haya pleito. Ujú. ¿Crees que puede llegar a suceder algo semejante con el fútbol? Si ya no es un evento que se vive en el estadio, si ya es un evento, pues, tan personalizable por parte de los medios, ¿crees que esto pueda llegar a suceder? ¿O sigue Eh, siendo la oportunidad de reunirnos? yo digo que todavía sigue siendo la oportunidad de reunirnos, Okey. la verdad. Lo veo muy difícil. Desde mi perspectiva, lo veo difícil que se vuelva algo individualizado. Ujú, Porque al final de cuentas, ya está muy normalizado desde generaciones, pues, el ver un partido en familia o entre ujú. amigos. Entonces, sí lo veo muy difícil que sea algo más individualizado. Okey, qué buena noticia. Sí, Muchísimas gracias, Luciana, muchas, muchas gracias. No sé si hay algo que quieras agregar. no, pues, nada más agradecerte por la invitación. Me siento muy, feliz de poder compartir, pues, desde mi perspectiva como, no nomás deportista, también como estudiante y también como mexicana. Ujú. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero que a la gente le guste mucho, todos estos temas que llegamos a discutir y a analizar, y claro que también, estamos abiertas a cualquier opinión. Entonces, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Luciana. A todos los que nos escuchan, muchas gracias también por su tiempo y dedicación en el tema. Ojalá que podamos disfrutar, pues, estos partidos emocionantes y que nos unan, realmente eso, que nos unan ahorita que enfrentamos retos que a lo mejor pueden dividir a muchos grupos,
que esto sea un motivo de unirnos en la misma causa, en el mismo grito, en la misma emoción. Y pues si este y otros temas les interesan, nuevamente la invitación a seguir en redes sociales, a suscribirse a este podcast, a compartir, a calificar este episodio. Y pues nos vemos la próxima semana con más temas de filosofía y educación. Hay muchos retos que nos confrontan, y para ello siempre hará falta pensar. Así es.